Izuku en MLP. Elevada en el cielo, todo su poder mágico estaba siendo dirigido a su cuerno, como le fue pedido por el pony enmascarado desde hace varios minutos atrás, preparando el ataque que acabaría con esa cosa rara de color negro. Y mientras aquel desconocido de gran poder le conseguí tiempo para acumular el poder mágico necesario, ella solo era expectante de la pelea que se estaba llevando a cabo. No podía ver del todo bien el combate, pero, a pesar de la distancia que los separaba, podía escuchar claramente el choque de ambas fuerzas que retronaban en todo Canterlot como el impacto de un rayo, sintiendo las grandes y poderosas corrientes de aire que la golpeaban y que seguramente azotaban la ciudad. Ella sabía que los ponis terrestres, al no contar con la ventaja de poseer alas o un cuerno para usar magia, su único atributo a relucir era la fuerza, lo que los convertía de cierto modo en los menos sobresalientes, pero, el nivel de fuerza que demostraba el pony que se atrevió a ponerle un apodo le resultaba inaudito. Ella era un alicornio, la combinación perfecta que juntaba las mejores cualidades de las tres razas de ponis, y la existencia de ese pony terrestre, la hacía dudar de su superioridad. Y como si eso no bastara, estaba esa monstruosa criatura negra con un poder que igualaba a la del pony enmascarado. La presencia de ambos era una gran amenaza para sus planes, y eso que su hermana todavía no estaba enterada de su despertar, otra situación con la que tendría que lidiar más tarde. TSK, chasqueó la lengua con disgusto, solo tratando de concentrarse en su parte del plan, pero, por tonto que pareciera, se le hizo muy difícil el no volver a pensar en el pony enmascarado, llegando a imaginar lo que podría hacer con todo ese poder a su disposición, y una carcajada se le escapó al pensar en las posibilidades. Todavía tengo la posibilidad de unirlo a mi lado, solo necesito la propuesta adecuada, se dijo para ella misma, con una posible idea en mente. Cambiando de escena. En el suelo de Canterlot se llevaba a cabo una pelea de nivel catastrófico para la vista ecuestre, los edificios a su alrededor sufrían el precio siendo atravesados o derrumbados, y los combatientes a muerte parecía no importarles, o al menos para All for One, siendo completamente lo contrario para el pony de vestimenta heroica. Ese poder no te pertenece, Izuku Midoriya, exclamó All for One a través de su Nomu, abalanzándose hacia el mencionado. Ven en persona y dímelo a la cara, reclamó el noveno portador, lanzándose de igual modo hacia el Nomu. Puño y casco chocaron con gran poder, creando una gigantesca onda de impacto con poderosas ráfagas de viento. Izuku, a pesar de que usar a los Black Whips para disminuir el daño en sus extremidades de pony, no se libraba del ardor muscular que estaba comenzando a experimentar por la presión que ejercía el 100% del One for All, no obstante, al Nomu no le iba mejor. Con cada ataque que interceptaba del pony, su cuerpo se deformaba grotescamente, recomponiéndose en cuestión de segundos por el don de recuperación y aguantando gracias al don de absorción de impacto. Pero, All for One sabía que los dones del Nomu no duraría mucho tiempo, tarde o temprano alcanzarían su límite, tras recibir varios golpes del sucesor de All Mig, solo esperaba que el pequeño cuerpo de su contrario terminara cediendo primero por la carga del One for All. ¿Qué pasa, Midoriya? ¿Es todo lo que tienes, o solo es que te falta la ayuda de tus amigos para triunfar? Se mofó All for One de su contrincante, solo provocando su irritación. Búrlate todo lo que quieras, pero no me sacarás de mis casillas, contestó Izuku, aún forcejeando en fuerza contra el Nomu. ¿Y qué más da? No tienes a nadie que pueda ayudarte desde este lado, ni amigos, ni maestros, ni familia, ni siquiera esa cuadrúpeda de fuego pudo ayudarte, solo es cuestión de tiempo para que caigas, expresó All for One. Izuku solo sonrió por debajo de su cubreboca de metal, dejando de forcejear para aprovechar una de las virtudes que le daba el ser un pony. St. Louis Smash, pronunció el nombre de su ataque, impactando una doble patada con sus cascos traseros en el abdomen de la aberración andante. El Nomu fue mandado a retroceder algunos metros, arrastrando los pies por el concreto, y no acabó ahí. Zarcillos brotaron de la espalda del pony e inmediatamente salieron disparados hacia el Nomu, enredándose alrededor de su cintura. Ja, necesitarás más que eso para detenerlo, comentó All for One, volviendo a abalanzarse en contra del pony terrestre. Izuku no se molestó en responder y simplemente imitó su acción.
Un intercambio de golpes comenzó ahí mismo, uno que parecía durar horas por cómo sudaba a mares el pony. Esto fue notado por All for One, sonriendo desde la seguridad de su guarida secreta, casi saboreando la victoria. Poco a poco el pony comenzaba a ceder por el dolor, su tren superior estaba al borde del calambre o desgarro muscular, siendo obligado a retroceder. Nuevamente, puño y casco volvieron a conectar, creando otra gran onda de impacto acompañado de grandes ráfagas de viento, y un forcejeo de fuerza inicio. Izuku apretaba los dientes tratando de aguantar, pero su cuerpo lo terminó traicionando, su casco terminó cediendo ante el poder bruto del gnomo y el puño impactó contra su rostro. Fue impactado contra el concreto resquebrajado de la calle, acompañado del desfallecimiento del One for All y solo quedando los látigos negros aún sujetos al gnomo. Ya era hora, dijo All for One, levantando ambos puños del gnomo para dar el golpe decisivo. Me has fastidiado por mucho tiempo, querido hermanito, pero hoy, de una vez por todas, le pondré fin al legado que has cultivado por tantos años. Le dedico las últimas palabras que escucharía a su hermano dentro de aquel aspirante a héroe. Pero cuando quiso descender sus puños sobre él, no hubo respuesta por parte del gnomo. ¿Qué esperas? Acaba con él, ordenó con irritación el símbolo del mal, siendo completamente inútil. El gnomo había alcanzado su límite después de tal batalla, quedando inmóvil. Y como si eso no le bastara, apenas pudo mover el cuello para ver la figura del pony levantándose, lo cual aumentó su irritación aún más. Tus palabras son ciertas, pero, te equivocas en una cosa, pronunció a duras penas al levantarse en 4 patas, soltando un profundo suspiro antes de pararse sobre sus patas traseras, tambaleándose por un instante. Cargo con la voluntad de mis antecesores y la esperanza de aquellos que creen que puedo derrotarte, expreso con fuerza y convicción. Ah, y ya que tocaste el tema de Daybreaker, ¿por qué no echas un vistazo arriba? Puede que te sorprendas, señaló al cielo, ayudándolo a mirar en dicha dirección con ayuda de sus látigos negros. All for One no tuvo opción y simplemente terminó mirando hacia arriba, y desde el otro universo la sorpresa lo invadió. Tiene que ser una broma, pronunció anonadado, porque allí en el cielo, una gigantesca masa de fuego se erguía sobre ellos. Y en cuanto su mirada bajó para el pony, por fin se dio cuenta de por qué sudaba tanto, no solo siendo causado por la pelea, también por el calor que seguramente estaba sintiendo por el cambio absurdo de temperatura que causaba la gigantesca bola de fuego. ¿Qué esperabas? ¿Que me arrojara al peligro sin tener una idea? Se burló Izuku. Como de seguro te habrás dado cuenta, este cuerpo no me permite usar el One for All en todo su esplendor, los músculos ya me piden un descanso y ni siquiera me arriesgo a usar más de 2 o 3 dones al mismo tiempo por miedo a explotar, es por eso que decidí hacer equipo con la yegua de fuego, se explicó. Le dio un breve vistazo a sus patas delanteras, las cuales temblaban levemente, y miró de vuelta al gnomo. Tu hermano manda saludos, y me pidió amablemente que te los dé yo, dijo al momento que retraía su pata derecha hacia atrás. Ya está listo, escucho la voz amplificada de su compañera de equipo, sonriendo involuntariamente por el momento perfecto. Dime villano, ¿alguna vez escuchaste estas palabras? Soltó la pregunta, con las líneas de One for All recorriendo su extremidad. Ve más allá. Plus Ultra, su casco impactó en el gnomo, incrustándose en su plexo solar, saliendo disparado al cielo como un cohete. Daybreaker lo vio aproximarse como una mancha de gran velocidad, apartándose de su trayectoria para dejar que se zambullera en el equivalente a una pequeña estrella. Mientras que desde el otro lado, All for One perdió de manera permanente la conexión con su arma biológica, volviendo a esa ceguera habitual para él, cerrando uno de sus puños con fuerza, destellando por un breve momento unos rayos rojos a su alrededor. Pero logró calmarse al sentir a alguien aproximarse, dejando un poco de lado su molestia. ¿Qué necesitas, Shigaraki?, le preguntó al recién llegado, no estando en un buen momento para hablar. Estaba curioso de cómo resultó el plan, pero al escuchar el tono de tu voz, puedo imaginar que fue un rotundo fracaso, dedujo el albino de pupilas carmesí, saliendo de las sombras. ¿Cómo va el control del don que te herede?, preguntó cambiando el tema, tomando una posición más cómoda en su trono, inclinándose a un lado, posando su rostro contra los nudillos de su mano izquierda. Sin la máquina del doctor el avance ha sido bastante complicado, pero diría que controlo un 85% a lo mucho, contestó a su duda. Y otra cosa, Shigaraki le arrojó algo a All for One, el cual atrapo sin problemas. Será mejor que lo cuides, es el último que creo para ti, advirtió el peliblanco.
Sé lo que tengo que hacer, aclaró All for One, desconectando los cables en su cuello para colocarse el casco, respirando de mejor manera después de habérselo colocado. ¿Y dónde dejaste a Deku? Ya no puedo sentirlo, preguntó a su maestro, curioso del paradero de su enemigo predestinado. Él ya no será un problema por el momento, lo mandé tan lejos que dudo que encuentre el camino de regreso a casa, y en el caso de que lo logre, ya habrá sido demasiado tarde, contestó a su pregunta. De lo único que debemos preocuparnos ahora es de acabar con los héroes restantes, después de eso, ya no habrá nada que nos impida expandirnos a otros países, expresó con seguridad All for One. Shigaraki por su parte chasqueó la lengua, molesto de no poder acabar con el pecoso por el momento, marchándose sin más. De regreso en el otro lado, Izuku se encontraba mirando al suelo, aún manteniendo su pata apuntando al cielo, posando su victoria con cansancio. La temperatura del ambiente fue disminuyendo hasta mantenerse en una normal, con la fresca brisa del aire haciéndolo estremecer por su traje sudado y heridas abiertas. Por fin. Se acabó, expresó para sus adentros, demasiado cansado para moverse de su posición y con ganas de dejarse caer desplomado de espaldas. Pero por mucho que él quisiera hacer eso, había otra cosa que lo hacía mantener de pie. ¡No! Mejor dicho, alguien más. Con el paso de los segundos, una sombra fue haciéndose presente enfrente de él, una que pronto fue ocupada por aquella yegua llameante. Levantó la cabeza para verla, con su respiración aún agitada por la pelea y dejando caer su pata, se miraron con intensidad. Ninguno de los dos habló, permaneciendo en un silencio incómodo para ambos. ¿Vas a matarme?, logró preguntar después de varios segundos el pony terrestre, ya que, no se creía capaz de poder defenderse en su condición. Una sonrisa de lado adornó el rostro de la yegua, comenzando a caminar alrededor del pony terrestre, fijándose principalmente en sus heridas, las cuales eran conformadas principalmente por cortes superficiales, causados por esquivar a duras penas algunos de los golpes del gnomo, también presentándose manchas de sangre en el traje a pesar de no tener la tela dañada, siendo las más notorias en los guantes blancos, siendo causadas por el uso de su poder. La yegua se detuvo enfrente del pony, con esa sonrisa aún presente, haciéndole pensar al pony que su estado le resultaba gracioso o placentero para sus ojos. ¿Vas a matarme?, preguntó nuevamente con genuina duda, sin saber lo que ella planeaba hacer con él después de que declinó en su propuesta. Te mataré, su respuesta fue clara a oídos del enmascarado, sin perder aquella sonrisa que comenzaba a preocuparlo. Su sensor de peligro no se activó en ningún momento, pero, ante su respuesta, no le quedaba de otra, no se podía permitir el morir, y menos aquí lejos de su hogar. Su cuerpo le ardía, pero no se iría sin oponer resistencia. Y con un porcentaje mínimo, las líneas del One for All rodearon su cuerpo para luego dar paso a la electricidad. Esta acción siendo del agrado de la yegua ardiente. Me encanta tu perseverancia a pesar de tu estado, pero primero déjame terminar de hablar, recomendó Daybreaker, haciendo que Izuku desistiera del uso del One for All, prefiriendo escuchar antes que malgastar lo poco que tenía. Como te dije, te mataré. A no ser, que aceptes mi propuesta, una mucho más atractiva que la anterior, dijo la yegua, haciéndolo pensar por un breve momento. ¿Y cuál sería?, preguntó con cierto tono de interés, prefiriendo lo que sea antes que morir, pero teniendo muy en claro que no matará o someterá a nadie. Un color rosado se tiñó en las mejillas de la yegua blanca, acompañado de una leve risa, algo que solo sería presenciado en persona por el pony enmascarado. La yegua acercó su rostro al del más bajo, provocando que éste se tambaleara por la cercanía, que a su vez provocó una aceleración impulsiva de su corazón. Quiero que gobiernes a mi lado, no como mi general, sino como mi rey, fueron las palabras de Daybreaker. Izuku quedó atónito, y unos segundos después, un fuerte sonrojo invadió al pony verde por la proposición, saliendo vapor por debajo de su máscara, cayendo finalmente de espalda al suelo. ¿Tú quieres, que yo, sea tú? El enmascarado no podía formular su pregunta sin tartamudear en el intento, con una Daybreaker disfrutando de su nerviosismo. No te alteres, te daré algo de tiempo para que te enfríes y pienses en tu respuesta, dijo la yegua en un tono gentil, lejos del tono serio y algo arrogante que tenía antes, algo que confundía aún más al pony terrestre. Solo trata de no tardarte mucho, de lo contrario, conocerás el límite de mi paciencia, advirtió con seriedad, volviendo a erguirse en su postura. Por su parte, Izuku quedó pensativo, debatiendo internamente con él mismo lo que haría a continuación. Por un lado, si aceptaba seguiría vivo y terminaría comprometido con una posible tirana de grandes proporciones, y si rechazaba, bueno. Adiós salvación.
Por un tiempo creí que al volverme héroe nunca tendría que lidiar con esto, y siendo un vigilante aún más, pero supongo que nadie puede salvarse del matrimonio, comentó para él mismo en sus pensamientos. Sí, no estás del todo equivocado en eso, una voz resonó en su mente, sacándolo de sus pensamientos para prestarle atención. Quinto portador, ¿sucede algo?, le preguntó a uno de sus antecesores, habiendo reconocido el tono grave en su voz. Solo vine a aconsejarte con el problema que cargas entre manos, ups, quiero decir casco, bromeó el calvo, haciendo que el chico reprimiera una risa. Muchas gracias Daigoro-san, de verdad apreciaría mucho su ayuda, agradeció Izuku. Todavía no me agradezcas, solo sigue al pie de la letra lo que te voy a pedir, y podrás salir vivo de esta, le ordenó al portador más joven. Está bien, Daigoro-san, soy todo oídos, aceptó el peli verde, esperando que la solución fuera escapar en el mejor de los casos. Acepta la propuesta, declaró el quinto, haciendo que el pony quede de piedra. ¿Qué?, exclamó en sus pensamientos el peli verde, sintiéndose traicionado por su antecesor. Escucha mocoso, cuando estaba vivo yo también estuve en una situación de matrimonio o muerte, créeme cuando te digo que sé lo que hago, le replicó al joven. De acuerdo, dime el plan, acepto con resignación, decidiendo escuchar al más experimentado. Bien. Lo que tienes que hacer es, el quinto comenzó a explicarle los pasos que tenía que seguir, pasando varios segundos de explicación, terminando con un Izuku perplejo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó con clara desconfianza del plan, solo sintiendo unas palmaditas en su espalda. No te preocupes. A mí me funcionó en su tiempo, afirmó el calvo, proyectándose a su vista para dedicarle una sonrisa con el pulgar hacia arriba. Ahora ve a conquistar la campeón, mencionó antes de desaparecer. Espero que Nana lo golpee, pensó para él mismo, decidiendo levantarse del suelo, logrando sostenerse con sus 4 patas. Mirando a los ojos de Daibreaker con seriedad, en un intento para dejar su nerviosismo de lado, se decidió en hablar. Acepto la propuesta, declaró Izuku, provocando la sonrisa de la yegua, quien demostraba algo de felicidad, a su manera. Pero a cambio quiero que me des algo, pidió el pony terrestre, recibiendo un asentimiento por parte de esta. Pide lo que quieras, esclavos, un ejército, un reino entero. Tú solo pídeme lo que quieras y te lo daré, declaró Daibreaker, haciendo que Izuku tragara profundo por lo que acababa de decir la gran yegua. Tomó una respiración profunda, y lo dejó salir. Quiero un beso, y con eso pedido, la sonrisa de la yegua decayó, un sonrojo más notorio tiñó sus mejillas al rojo vivo, con un incremento en la temperatura. Izuku sudó a mares, sintiendo la calentura que causaron sus palabras, pero aún tenía que seguir con el plan. Apacigua un poco esas llamas, solecito, sé que eres ardiente, pero tampoco es para que te lo tomes tan en serio, bromeó en un tono coqueto, esperando que no lo mate por eso. La yegua, a pesar de su sonrojo, comenzó a reír, y para la fortuna y suerte del pony terrestre, la temperatura fue disminuyendo. Eres muy atrevido para tu edad, pequeñín, pero no me voy a negar a tu petición, dijo la gran yegua, encendiendo su cuerno en un aura llameante. Un aura que de inmediato rodeó al pony enmascarado, siendo atraído a la gran yegua hasta quedar a la altura de su rostro. Su cubrebocas de metal fue removido con cuidado, siendo visible algunas de sus pecas blancas en el puente de su nariz, y prontamente fue despojado de su máscara, mostrando su rostro nervioso a la yegua de fuego, con sus mejillas algo sonrojadas. Daibreaker sonrió al ver la expresión adorable de su futuro esposo, acercando su rostro más al de él. Desde ahora, me aseguraré de que te vuelvas adicto a mis besos, solo a los míos, y de nadie más, declaró con una expresión maliciosa, relamiéndose los labios. Izuku se estremeció ante eso, siéndole imposible el no imaginar lo que ella tenía preparado para él. Tú puedes, mocoso, yo confío en ti, escuchó las palabras de apoyo por parte del quinto portador, algo innecesarias, pero que ciertamente calmó un poco el palpitar del corazón de Izuku. Miró algo temeroso a los labios humedecidos de Daibreaker, inseguro de lo que haría a continuación, pero no podía retractarse a estas alturas de su propia petición, y cerró sus ojos. Sus labios hicieron contacto con los cálidos labios de la gobernante, experimentado lo que era su primer beso. La sensación fue algo completamente nuevo y excitante, siendo dominado en un momento por Daibreaker, quien intensificó el beso a uno más apasionado a los pocos segundos de hacer contacto. Que para su sorpresa, su lengua había sido apresada por la larga y escurridiza lengua de la equina, recorriendo cada centímetro de su boca de manera vulgar.
Su corazón latía desenfrenadamente, sintiendo como su cuerpo comenzaba a calentarse, no solo por estar tan cerca de las llamas de la esquina, sino que por algo más. Aún así, sus látigos negros salieron desde su lomo, entrelazándose con la crin llameante de la yegua, apegando su cuerpo aún más con el de ella, intentando estar a la altura del beso apasionado. Durante lo que parecieron ser varios minutos, pero que en realidad fueron segundos, su beso perduró hasta que se hizo presente la falta de aire en ambos, y se separaron. Un hilo de saliva quedó como prueba de la unión entre ellos dos, jadeando por la recuperación de oxígeno. Izuku se encontraba con la mente en blanco por la experiencia vivida, olvidando su verdadero objetivo por un instante, mientras se le era devuelto su cubrebocas y máscara. Mientras que Daybreaker miraba con fuego al pony terrestre. Nada mal, pero se puede mejorar, comentó la gran yegua, haciendo que el peli verde volviera en sí, parpadeando varias veces antes de enfocarse en ella. Un tinte rojo se tiñó en él, y sonrió nervioso al recordar lo de hace un momento, provocando una leve risa entre dientes en la yegua ardiente. Lo siento, se disculpó Izuku, desconcertando a Daybreaker. ¿De qué hablas, pequeñín? Sus ojos se abrieron como platos al ver cómo los rayos verdes envolvieron al pony enmascarado, dándose cuenta de su intención. ¿Cómo te atreves? No pudo terminar de hablar, ya que un golpe certero impactó contra su cuello, quedando con los ojos en blanco. Su crin y cola de fuego se extinguieron al instante, volviendo a esos colores armoniosos y brillantes que tenía antes de enfurecer, siendo sostenida por Izuku antes de caer, gracias a que sus cuerpos estaban pegados uno contra el otro. Por su parte, Izuku exhaló pesadamente, sintiéndose asqueado con él mismo, no por el hecho de besarla, sino por haber jugado con sus sentimientos de esa manera tan ruin. Pero miró con calma a Celestia entre sus patas, seguro de que hizo lo correcto a pesar de la forma en que lo ejecutó. Espero que no lo recuerde, de lo contrario, se me hará imposible darle la cara, comentó para él mismo, quedándose en su lugar, dejando que su cuerpo descanse. Pero, un sonido de algo metálico chocando contra el suelo resonó en la cercanía, y eso le bastó para activar el One Force 5%. Miró al frente, a un callejón para ser más específico, a un pony terrestre junto a un cesto de basura tirado en el suelo. A simple vista se veía agitado, recuperando el aire con un casco en el pecho, como si acabara de correr una larga distancia. Y poco a poco, para mala suerte del enmascarado, más ponis comenzaron a aparecer desde el callejón y las calles cercanas. ¿Qué pasó aquí? Escucho la pregunta de uno de ellos, pareciendo tan confundido como sorprendido al igual que los demás. ¿Qué le pasó a Celestia? Esta vez preguntó exaltado una voz fémina, preocupada por el bienestar de su monarca. Izuku permaneció un momento en silencio, pensando cuáles serían las palabras adecuadas. Mientras que los recién llegados, miraban con una gran interrogante al enmascarado, sorprendidos al ver que de su cuerpo brotaran rayos, pero algo asustados por la sangre en su traje, y más aún al ver a su gobernante siendo sostenida entre sus patas delanteras. Agobiado, Izuku le echó un breve vistazo a la multitud que acababa de amontonarse a su alrededor, los cuales mantenían una cierta distancia por precaución, pareciéndole lógico por las circunstancias. Y con una respuesta en mente, se decidió en hablar. No sé si se habrán dado cuenta, pero fuimos atacados, comenzó a explicar, sonando lo más fuerte que pudiera para que lo escucharan. No sabemos por qué o por quién, la batalla fue dura y de grandes proporciones por lo que verán, pero pudimos triunfar a pesar de la adversidad que representaba. Se detuvo un momento para ver a la yegua que cargaba. Y no tienen de qué preocuparse, nuestra gobernante solo se encuentra inconsciente, después de todo, gracias a ella pudimos deshacernos de la amenaza, finalizó su breve explicación, escuchando el revuelo entre la multitud, notándose el desconcierto, y agobiando aún más al enmascarado. Lo último que quería es que lo tomaran como mentiroso y optaran por atacarlo, algo exagerado de pensar, pero tampoco podía descartar ese posible escenario. No obstante, su vista pasó de la multitud a la yegua que sostenía, la razón, simple, su rostro había sido tomado por uno de sus cascos y dirigido hacia ella, la cual lo observaba con gentileza. Gracias por traerme de vuelta, Izuku, agradeció en un susurro al enmascarado, impresionándolo por su rápida recuperación, haciéndolo pensar que tal vez era algo natural en su especie. Por favor, déjame encargarme de mis pequeños ponis, es lo mínimo que puedo hacer por ti, pidió amablemente la monarca, recibiendo un asentimiento de aprobación por el pony que la sostenía, ayudándola a pararse. Esto fue notado por algunos de la multitud, quienes pronunciaron su nombre con sorpresa, provocando que los demás también se percataran.
Y todos, sin excepción, se inclinaron ante ella, sorprendiendo a Izuku, el cual ahora veía el respeto que le tenían a la yegua. Levántense, mis queridos ponis, pidió la yegua, siendo tomado como una orden por todos ellos, quienes la obedecieron con gusto. Sé que se deben sentir confundidos y asustados por lo sucedido, mis queridos ponis, pero les aseguro que lo peor ya pasó, no puedo darles detalle de lo sucedido por el momento, solo les pido que le den las gracias al joven héroe parado a mi lado, dijo la monarca, provocando que la multitud jadeara de la impresión cuando nombró al enmascarado como héroe, ocasionando que miraran con nuevos ojos al pony envuelto en rayos. Izuku miró con sorpresa a Celestia, quien lo volteó a ver. Ayúdame un poco, pidió en un susurro antes de volver con la multitud. Este día será recordado por muchos, porque hoy ha nacido el surgimiento de un héroe excepcional para nuestra especie, declaró Celestia con gran alegría. Izuku decidió seguirle el juego, y haciendo un último esfuerzo, activó el don de la séptima portadora, asombrando a la multitud por ver a un pony terrestre flotar en el aire. Pronto los ponis se volvieron locos gritando con euforía, golpeando el suelo como si se tratase de aplausos. Izuku sonrió ante eso, calmándose al ver que su presencia no causaría problemas de momento, desactivando de una vez por todas el One for All por un tiempo indefinido hasta su recuperación. No se molestó en primero descender al suelo, y simplemente dejó que su cuerpo sea afectado por la gravedad. Pero antes de que su rostro llegara a desplomarse contra el suelo, fue detenido por una fuerza invisible, casualmente una de color dorado. Llévame al hospital, fue lo último que pronunció antes de sucumbir a la inconsciencia, abriendo los ojos en otro lugar, encontrándose con el rostro del quinto portador. Me llenas de orgullo, muchacho, dijo el quinto portador con una gran sonrisa, tomando de los hombros al joven con apariencia de pony. Suéltenme, suéltenme que lo mato, escucho la voz de Nana llamar su atención, viendo cómo esta misma trataba de zafarse del agarre del cuarto y sexto portador, notando el esfuerzo en sus rostros. ¿Está todo bien por aquí, Daigoro-san?, le preguntó a su antecesor. De maravilla, es solo que la vieja de por allá no aprueba mis métodos con las damas, bufó el calvo, solo recibiendo una mirada asesina por parte de la séptima portadora. Es suficiente, habló el primer portador haciendo aparición a un lado del peli verde, deteniendo el pequeño pleito entre el calvo y la peli negra. Lamento que hayas tenido que ver eso, noveno, pero es lo que sucede cuando hay opiniones diferentes con respecto a un mismo tema, suelen colisionar uno con el otro y terminar así, dijo el primer portador, aclarándole un poco la situación al cuadrúpedo. No se preocupe, primero, debe ser difícil mantener tranquilo a tantos en un solo lugar, expresó en comprensión, recordando por un momento a su profesor con apariencia de vagabundo. Con el tiempo uno se acostumbra a convivir con ellos, comentó con monotonía. Tú, por otro lado, deberías marcharte, ya transcurrió un largo tiempo desde que te desmayaste, dijo el primero, haciendo que Izuku lo volteara a ver. Marcharme, pero si acabó de llegar, expresó confundido. Aquí adentro el tiempo transcurre de manera diferente que en el exterior, por esa razón solo te convocamos aquí en tus horas de sueño o inconsciencia cuando lo vemos necesario, y por favor, procura volver con tu entrenamiento, tienes que moldear el One for All a tu nueva apariencia física, le dijo antes de tocar su frente, siendo expulsada su conciencia del núcleo. Sus ojos se abrieron nuevamente, ahora encontrándose descansando en una camilla, algo usual en él. Miró con vagancia a su alrededor, reconociendo que se encontraba en el hospital, en la misma habitación en donde había despertado anteriormente, tal y como la vio por última vez, aunque ese pensamiento fue descartado al ver que la pequeña Eri no se encontraba en su camilla. Su rostro aún adormilado, demostró preocupación, e inmediatamente encontrar a la albina se convirtió en su prioridad, saliendo de la camilla con una voltereta, aterrizando con sus 4 extremidades. Su vista se nubló un poco por el rápido movimiento, recuperándola a los pocos segundos después de haberse quedado estático. Caminó con pasos lentos, pero seguros hacia la puerta, deteniéndose a pocos pasos al ver cómo la perilla era rodeada por un aura dorada. La puerta se abrió, dejando ver a 2 equinas de gran altura, una era fácilmente reconocida por el peli verde, mientras que la otra resultaba ser un nuevo rostro, rivalizando con la belleza de Celestia, y por esa corona en su cabeza, podría ser también de la realeza. Pero una tercera emergió de entre ellas, más pequeña y veloz, corriendo hacia él. Señor Deku, gritó la pequeña potrilla, embistiendo al pobre y adolorido peli verde en un abrazo, cayendo sentado al suelo. Me alegra mucho verlo despierto, señor Deku, dijo la pequeña albina, recostando su cabeza contra el pecho de su héroe.
Jeje, yo también te extrañé, Eri-chan, dijo Izuku, devolviendo el abrazo, armando una escena algo tierna a ojos de ambas esquinas. Hola Celestia-san, saludo a la yegua. ¿Quién es tu amiga?, preguntó viendo a su acompañante. Izuku, ella es mi hermana menor, la princesa Luna, presentó Celestia a su hermana. Es un gusto conocerte, Izuku, mi hermana me habló mucho de ti, saludó la yegua de pelaje oscuro como la noche, observando curiosa el patrón único de colores en el pelaje del pony verde, hasta que su vista se detuvo en la gran cicatriz de su pata derecha, arrugando su ceño por un momento. El gusto es mío, princesa Luna, no todos los días conoces a la realeza en persona, mencionó Izuku. Y gracias a las dos por cuidar de esta pequeña en lo que yo terminaba con mi recuperación, espero que no haya sido una molestia para ustedes, agradeció sinceramente, feliz de que Eri no hubiera quedado sola. No fue problema el cuidarla un corto tiempo, su compañía fue agradable, es bastante energética y curiosa, prácticamente se le acercaba a cada pony en su camino para hablar de por qué el color de sus pelajes era tan diferente, dijo Celestia, haciendo reír a su hermana por el recuerdo. Es verdad, señor Deku, hay ponis coloridos por todos lados, algunos pueden volar, otros pueden mover objetos con sus cuernos, y otros normales como usted, expresó con felicidad la pequeña, golpeando de cierta manera verbalmente al pony verde cuando dijo normal, haciéndolo recordar que él antes pertenecía al 20% de la población sin dones, personas normales y ordinarias. Incluso en este mundo le tocó ser de la parte poco extraordinaria, quizás era algún tipo de mensaje del universo. Pero dejó esos pensamientos de lado, la pequeña se había separado del abrazo y fue en dirección de ambas princesas. Y ellas son mis favoritas, exclamó la pequeña, abrazando la pata derecha de Luna, provocando que ésta se sonrojara levemente por la acción, mientras que una Celestia reía levemente al verla. ¿Podemos quedarnos con ellas, porfis, porfis, porfis?, suplicó la pequeña potrilla con ojos grandes, apenando a Izuku por la petición. Lo siento, Eri, pero deben tener asuntos muy importantes como para estar con ellas, expresó el peli verde, solo provocando que la pequeña comenzara a lagrimear de sus ojos, estrujando el corazón del peli verde. Eso no será problema, pueden quedarse en el castillo hasta que encontremos la manera de regresarlos a su mundo, mencionó la gran yegua blanca, alegrando a la pequeña. Se lo haga, Izuku quedó de piedra, sin terminar de hablar, y miró con seriedad a la monarca. Celestia vio su expresión, y decidió explicar para evitar malentendidos. No te alteres, pude deducirlo por mi cuenta, solo te pido que me dejes contar cómo fue, comenzó la gobernante, recibiendo un asentimiento para que continuase. Bien, todo comenzó cuando los encontré a ti y a tu potrilla desmayados en el jardín real, aparecieron de la nada sin ninguna razón explicable, vistiendo ropas extrañas, ese fue el primer detalle. Después de traerlos al hospital, pude observarte de mejor manera, la falta de cutie mark, los colores y patrones de tu pelajes eran algo nuevo y peculiar entre los ponis, sin contar las cicatrices con las que cargas, no pareciendo haber sido hechas con un arma o magia, llegando a pensar que fue obra de la planta bromista, ese fue el segundo detalle. Después de la llegada de ese tal All-for-One, explico que solo buscaba ciertas cosas de interés, dando unas descripciones físicas con las cuales concordaban con ustedes, descartándolo de la planta, ese fue el tercer detalle. Y en el transcurso de toda la batalla, pude darme cuenta de tu poder, tan peculiar y poderoso al mismo tiempo, algo que solo se podría obtener en un sueño, ese fue el cuarto y último detalle, para darme cuenta de que no son de estas tierras, ni de ninguna otra cercana, explicó Celestia, sorprendiendo a Izuku por su capacidad deductiva. No planeamos encarcelarte o apresarte, solo queremos asegurarnos de mantenerte vigilado y protegido, porque si mi hermana no se equivoca, tus conocimientos de los pobladores, criaturas, y especies que abarcan estas tierras deberían ser casi nulas, expresó Luna, haciendo considerar la propuesta al peli verde, quien se quedó pensativo en silencio. Sus ojos vagaron por el suelo, hasta que vio a Eri, tan feliz y con los ojos cerrados, abrazada a la pata de Luna, quien no parecía molesta por la muestra de afecto. La resolución llegó a él y luego miró a Celestia. Por curiosidad, ¿tienen profesores particulares para infantes?, preguntó a la monarca, dejando en evidencia sus intenciones. Celestia sonrió levemente y le asintió con la cabeza. Así es, mi pequeño pony, si tu interés es la educación de la pequeña, no le encuentro el problema en que sea educada, aceptó la yegua. Pero, ¿no sería mejor que la pequeña recibiera educación acompañada de otros potrillos de su edad en vez de clases privadas? Expresó su duda, preocupada de que la pequeña no pudiera hacer amigos, tal y como sucedió con cierta alumna estrella. ¡No!
negó rotundamente, sobresaltando a ambas yeguas y Potrilla. Inmediatamente, Izuku se arrepintió de haber elevado la voz, pero tampoco podía permitir que algo como lo que mencionó la yegua pudiera pasar. El don de Eri no estaba preparado para estar con otros habitantes, siendo consciente de lo que podría pasar en el peor de los casos. Lo siento, es que, Eri no puede estar cerca de muchos extraños, hay mucho de lo que tenemos que ponernos en contexto antes de tomar ciertas decisiones, y creo que sería mejor hacerlo en un lugar más privado, se disculpó y recomendó el peli verde, no queriendo seguir esta conversación aquí en el hospital. Ambas hermanas se miraron por un breve momento, como si se hablaran telepáticamente, y luego miraron al pony terrestre. Eso puede esperar hasta mañana, en este momento estamos algo ocupadas con la reconstrucción de los daños causados por la pelea, hasta entonces, ya preparamos una habitación para invitados, dijo la yegua de pelaje azul como la noche. En cuanto a tu identidad e historia en este reino, eres un pony nacido en Carterlot, con la peculiar característica de haber crecido con el pelaje más llamativo y diverso de colores registrado hasta el momento, educado en casa desde temprana edad debido a que tus padres eran demasiado sobreprotectores por el hecho de que nunca desarrollaste tu cookie mark, por desgracia, a la edad de 7 años tú y tus padres fueron asaltados a las afueras del reino por bandidos, tus padres murieron protegiéndote, mientras que tú quedaste con traumas y cicatrices físicas, y al no tener algún otro pariente o familiar cercano, fuiste acogido por un orfanato a los pocos días. Y mucho tiempo después, entraste en un concurso que se hace cada año para los jóvenes de tu edad, no solo sacando la mejor puntuación, sino que también te llevaste un premio sorpresa de este año, el cual es, convertirse en mi estudiante, finalizó Celestia, habiendo explicado el nuevo origen del peli verde. Mientras que Izuku solo quedó en silencio por la historia de origen brutal. ¿Cuánto tiempo te tardaste en crear esa historia?, preguntó impresionado el peli verde aún en el suelo. 1 hora, quizás menos, respondió Celestia, restándole importancia al tiempo. ¿Y qué hay de Eri? ¿Cuál es su contraste?, preguntó por la pequeña. Oh, claro. Ella todavía no tiene una historia, pero tenía planeado que sea tu hija adoptiva, sus papeles de adopción ya están en curso, respondió sin más con una sonrisa, dejando con la duda al peli verde de si era legal adoptar un infante a pesar de ser supuestamente huérfano a su edad. Ah, y otra cosa más, su cuerno fue rodeado por magia, y unos papeles enrollados con un pequeño hilo aparecieron enfrente del peli verde. En caso de que te encuentres con los guardias, estos son los papeles que te confirman como mi estudiante, muéstraselos y te dejarán rondar libremente por el castillo a tu gusto, explicó la yegua, y antes de que el joven pudiera hacer otra pregunta, fue rodeado por un aura dorada al igual que la pequeña Eri, siendo teletransportados en un parpadeo. Celestia suspiró con pesadez, acompañado de la pequeña risa de su hermana. Y luego de algunos segundos, ambas hermanas se marcharon, con mucho trabajo por delante. Fin. Espero que les haya gustado, si fue así, dejen su like y suscríbanse para no perderse el próximo capítulo. Chao.